Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Depende. Este es un espacio donde hablamos que la vida cristiana no se trata de nuestras fuerzas, sino que es Cristo viviendo su vida en nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña Juan Miguel Delgado, es el pastor de nuestra iglesia, así que Juan, bienvenidos. Gracias, Mati. Agradecido de poder compartir contigo este espacio para compartir con las personas que nos ven y con la iglesia, para que sea de apoyo a la iglesia. Estoy agradecido por tu invitación, ¿no? Qué bueno, gracias Juan. Y hoy vamos a estar hablando o continuando con la serie de la dependencia y vamos a estar hablando del aspecto de la dependencia que es congregarse. Así que, sin más que decir, no sé si Juan, vos quisieras contarnos un poco más de ti, Sí, de tu sí, claro, familia, cómo claro, claro. conociste al Señor. Por supuesto, tenemos como unas horas aquí, ¿no? Sí, tenemos. Bueno, vivimos en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Estamos aquí sirviendo mi esposa, yo y mis dos hijas. Ya desde hace 17 años que empezó la iglesia. Yo me casé no hace 17 años, cuando empezó la iglesia era soltero todavía. Nos casamos después de eso y tuvimos hijos después, ¿no? Entonces mi hija mayor tiene 7 años y la menor tiene 4. Estamos agradecidos con lo que Dios está haciendo, aprendiendo de Él y pues obviamente que de acuerdo al tema que tú estás tratando de compartir en estos podcasts, es fundamental lo que Dios hace al enseñarnos acerca de la dependencia en Él, ¿no? Entonces, eh, sí, yo conocí al Señor a los 17 años. Ahorita tengo 43. Yo también a los 17, Sí, a solo los que yo tengo 17. 33. Sí. Ya, pues, ya ves, creo que esa edad de los 17 pasan muchas cosas. Y Dios, para mí, en personal, le doy muchas gracias porque aprendí que, que su amor es verdadero, que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Dentro de un contexto en el cual nosotros vivimos aquí en Ecuador, se habla acerca de Dios, se habla acerca de Cristo, pero no se lo conoce. Y, y a los 17 años fue que Dios utilizó a algunas personas y me compartieron el Evangelio por varias partes. Y yo pude creer y entendí el regalo de la salvación. Hasta ese momento, Juan, vos tenías algún contexto de iglesia, No, ibas a alguna iglesia de alguna religión. sí, no, no, para nada. El catolicismo que se vive aquí es como por costumbre o por tradición. Y así crecí, ¿no? Fui bautizado en la iglesia católica, crecimos de esa manera, pero no significaba realmente mayor cosa para mí. Entonces, fue a los 17 años que conocí misioneros, conocí un grupo de jóvenes que Dios utilizó para mostrarme algo que yo no tenía, ¿no? Que era el amor de Cristo. Wow. Y Dios utilizó a un grupo de jóvenes que yo estaba interesado más en conocer señoritas y esa era mi intención, ¿no? No, yo no quería nada más. Pero me impactó tanto el cuidado que ese grupo de jóvenes tenía para conmigo, ¿no? Em, sí, yo he pasado bastante libre a los 17 años y me fui con ellos, pasé de arriba a abajo, pero Dios utilizó ese grupo de jóvenes para mostrarme su amor y yo decía, yo quiero una Mm. relación así con ellos. Entonces, en un transcurso como unas 2 semanas que ellos estuvieron aquí, varias veces los muchachos y algunos de los acompañantes, los padres que habían venido, compartieron conmigo el Evangelio y creo que en esa semana el Señor utilizó tal vez unas 5 o 6 personas que compartieron el Evangelio igual, ¿no? Mm. Y al final de esa semana yo creí. Entonces así fue, así fue como Dios lo hizo. Wow, gloria a Dios. Sí, es tremendo cómo Dios usa a la iglesia. Es, y
estos muchachos eran de una iglesia en Michigan. Sí, Wow. de Michigan. Y todavía tengo relación con ellos, amistad. Ya están grandes y obvio con hijos. Sí, pero es lindo esos recuerdos. Qué Ujú. lindo, Juan. Gracias, gracias Sí, por compartirnos, gracias sí. porque podamos Gracias, Mati. conocerte un poco más también. Gracias, Mati. Y bueno, queremos hablar de este tema hoy que nos toca o que nos lleva a pensar en cómo un aspecto de la dependencia es poder ser parte de una iglesia Ujú. o el congregarnos específicamente en una iglesia. Entonces, tal vez me gustaría Claro. preguntarte qué es congregarse. O sea, si yo voy a una iglesia Ujú. un domingo y voy a una iglesia otro domingo, ¿eso es congregarse Sí. o qué es? Bueno, eh, creo que tenemos que tener claro ciertas cosas que son importantes, que a veces se confunden cuando hablan acerca de congregarte, ¿no? Y creo que principalmente la manera que nosotros lo vemos am, está afectada por cómo el concepto que tenemos de Dios, Mm, ¿sí? Si nosotros tenemos un Dios exclusivamente, un concepto de Dios del Antiguo Testamento, y no una visión completa de su palabra como Él se ha dado a conocer, entonces habrían algunos errores que la gente tiene en cuanto a congregarse, ¿no? Entonces, un punto que podemos ver es que hoy día nosotros estamos bajo la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos que ir a un lugar específico para adorar a Dios, ujú. como en el pueblo de Israel tenía que ir al Al templo tiempo. a adorar, ¿no? Y vemos en varios pasajes en la escritura que eso pasó, ¿no? Ahora el enfoque es en la iglesia, ¿no? Y la iglesia no tiene un lugar específico, ¿no? O sea, Ujú, puede ser una casa, puede ser un edificio, pero en ese edificio o en esa casa se reúne la iglesia y la iglesia son aquellos que han creído, ujú. tienen el Espíritu Santo, han nacido de nuevo y se reúnen En un un lugar tal vez. espacio Ajá. específico, ¿no? Y, por ejemplo, si vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hablaba de la iglesia y mencionaba una ciudad, ¿no? Ujú. Mencionaba una región, mencionaba eso. Entonces, no, no era específicamente como ahora tenemos primera iglesia del fulano, segunda iglesia y así, ¿no? Claro. Y hay una división en el mismo espacio Ajá. de geográfico. Sí, también veo en el Nuevo Testamento de que también se hablaba de la iglesia en casa de, Exactamente, sí. ¿no? Y eso es importante porque cuando vamos viendo en el libro de los Hechos, se reunían en diferentes partes, ¿no? Ujú, Pues en casas, como la casa de Lidia, ujú, se reunían también, por la historia que tenemos, se reunían en catacumbas, em, pero quienes se reunían eran los creyentes y se reunían, la Biblia sí nos da instrucción para compartir entre ellos, para leer. Entonces, por ejemplo, ya que vemos eso y nos ayuda esto como a poner en contexto la situación de congregarse, Hechos capítulo 2 en la iglesia primitiva, em, hay ciertos puntos que ellos hacían y que tenían eso desde el comienzo. Ahora, recuerden que en la iglesia primitiva, en Hechos, es un periodo de transición de la ley a la a la gracia. gracia, y todavía muchas de las costumbres que ellos tenían estaban afectadas por Israel, ¿no? Por cómo hacían ellos, por las sinagogas que se crearon después del cautiverio, Ujú. ¿no? En esos 400 años de silencio empezaron las sinagogas y se iban ahí para aprender de la palabra, para crecer, para conocer de la palabra, ¿no? Y eso se va como pasando al libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos poco a poco vamos viendo que no empieza solamente en Jerusalén,
sino que se esparce hasta los confines de la tierra, ¿no? Pero en Hechos capítulo 2 hay ciertos elementos importantes que se ven en qué se hace cuando la iglesia se reúne. Y en Hechos capítulo 2 dice el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Muy importante eso, lo que hacían, ¿no? La doctrina de los apóstoles, del estudio, de lo que Jesucristo había dicho, hasta aquí no tenían todavía completa la escritura. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces habían ciertos elementos que vemos aquí en el verso 42 que se hacían cada vez que se reunían. ¿Ya? Entonces esto es importante que nosotros veamos. Primero, ¿qué es esto de congregarse y por qué hacerlo, ¿no? Entonces, ya sabiendo que no depende de un lugar, sino que es más bien un espacio que lo utiliza la iglesia, que son los creyentes que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, para hacer esto, ¿no? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que nos da una perspectiva un poco más clara de lo que hoy en día se debe hacer. Obvio que la Biblia nos da más instrucciones en cuanto a cómo debe funcionar, pero tiene que quedar claro que no es para conseguir algo de Dios. Cuando mencionamos que no es por la ley, es que el ir a la iglesia o el congregarse no te va a ser más aceptable delante de Dios. ¿Ya? Entonces, si la persona no tiene un concepto correcto de Dios en sus creencias, va eso a afectar a los valores que tiene y va a afectar a los comportamientos que tiene. Por ejemplo, si la persona no entiende que Dios ahora nos ve en Cristo Jesús, que nos ve completos en Él, que nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que somos miembros de su cuerpo, y se ve como alguien que está queriendo alcanzar algo, como ser parte de un grupo. Entonces afecta a cómo se va a comportar, ¿no? Que mientras está yendo a la iglesia se siente todo bien, ¿no? Pero no puede ir y dice, ahora ya no puedo, se va a sentir mal. Estoy lejos de Dios. Estoy lejos de Dios. Y por eso tan importante esto de la dependencia. Pero la dependencia en Dios solamente puede ser posible en base a la verdad, en base a la escritura, en base a lo que Dios ha dicho, y no en base a mi imaginación o en mi especulación, que es realmente como el hombre, por la naturaleza que nosotros tenemos, tiene una característica que es religiosa, ¿no? Quiere llegar a Dios a su propia manera. Sí, Juan, y una pregunta en esto de congregarse como una manera de depender de Dios, o Dios produciendo en nosotros el querer congregarnos, ¿qué pasa o cómo lo ves o tal vez desde una perspectiva bíblica, el hecho de decir, bueno, yo no voy a la iglesia, pero yo pongo el servicio en internet, lo transmito. Entonces, sí, me gusta cómo predica este pastor y él está, pues, está hablando, ¿no? Está enseñando, podemos decir, como podríamos llamarle, ¿no? De la doctrina. claro. Y entonces cada domingo yo en mi casa pongo el servicio por Facebook o por YouTube, por donde lo transmitan. ¿Eso es Sí. congregarse? Creo que eso Oh. que acabas de decir es algo que muchísimas de las personas se pueden identificar. A partir de la pandemia en el 2020, eso se creó como algo muy normal.
Ahora la gente ya no necesita ir al lugar físico de trabajo, sino desde la casa puede hacerlo. Y lo ha traspasado ese mismo comportamiento a lo que es la iglesia. Ahora, hay un problema nada más. O sea, como dije hace un rato, no te va a quitar algo o dejar, vas a ser menos si no vas a la iglesia o no. Si tú has nacido de nuevo, si has creído en la obra de Jesucristo como tu Salvador personal, eres ahora un hijo de Dios, tienes una posición celestial que no cambia, estás segura por la obra de Jesucristo, ¿sí? Estás completo posicionalmente en Él. Sin embargo, Dios hizo la iglesia sabiendo que esto iba a pasar. O sea, para Dios no es Ujú. nuevo que haya existido la pandemia, ¿no? Para Dios no es nuevo que la tecnología ahorita nos permita transmitir en vivo en diferentes partes del mundo, ¿no? No es nuevo para Él. Y la Biblia, entonces, si es que eso no está bien, entonces tenemos que agarrar algunas hojas de aquí y como Y sacarlas, quitarlas. ¿no es cierto? O sea, el mensaje de la palabra de Dios es actual, es para hoy, es para nosotros, ¿no? Es viva y eficaz. Sí, entonces, el punto es, o la pregunta sería, ¿qué pasa con las personas que optan por no congregarse y simplemente buscar un mensaje los domingos? Ahora, yo tendría algunas preguntas para esa persona cuando haga eso, ¿no? Si conoce que la persona que está compartiendo se basa en la palabra, Mm. si es que si es que la persona tiene interés en hacer algo más que simplemente escuchar el domingo, ¿no? Porque Dios, cuando nos salvó y nos hizo suyos, nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Y eso lo que quiere decir es que somos miembros del resto del cuerpo. Entonces, el ejemplo que la Biblia nos da es si es que una parte de nuestro cuerpo nos duele, pues afecta al resto del Ujú. cuerpo, ¿no? Si la persona no tiene ninguna relación con el resto del cuerpo, no va a crecer, se va a atrofiar, no puede tener relación con otras personas. Entonces, muy bien, si es que la persona ve un mensaje, pongamos de que en el mejor de los casos es bíblico, está bien, pero no tiene ninguna relación con el resto del cuerpo, es, no es suficiente, Ujú. ¿sí? Nos necesitamos los unos a Nos los otros. necesitamos los unos a los otros. Efesios capítulo 4 nos enseña esto, ¿no? Veamos un ratito esta Ujú. parte porque como un ánimo, ¿no? O sea, no es obligación el irse a la iglesia, pero otra vez esto afecta la cosmovisión que nosotros tenemos de Dios, de su palabra, de lo que es la iglesia, de lo que somos en Él, va a afectar a lo que hacemos, a cómo actuamos, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo nos enseña que le pertenecemos, que nada de lo que yo haga va a cambiar lo que Dios ya me ha dado en Cristo Jesús, Él en nosotros produce el fruto del Espíritu Santo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ujú. ¿Sí? La fe está en completa relación con su palabra. ¿Sí? El resto de las 9 gracias del Espíritu tienen relación con el efecto que causa a otras personas también. Entonces, no se puede ser un cristiano solitario si es que vas a ser un cristiano que va a crecer, Mm. ¿sí? Porque de hecho hay muchos creyentes, pero el problema es que en lugar de estar dependiendo en el Señor, está dependiendo en sí mismo. Y esto es, la Biblia nos habla de eso, de un creyente, o sea, alguien que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, pero que anda en la carne, que es un niño espiritual.
porque un creyente maduro espiritual analiza todas las cosas en base a la palabra y lo juzga. Eso quiere decir que dice, esto no es de Dios. Y dice, necesito congregarme, necesito estar con la iglesia para poder crecer. ¿Sí? Quería mostrarte aquí en Efesios, Matías, Efesios 4. Entonces, vamos a Efesios, y en Efesios capítulo 4, el versículo 11 en adelante hasta el 16 nos habla acerca de la iglesia, ¿no? En sí, todo Efesios es muy importante, pero cuando hablamos del capítulo 4 en adelante, tiene como base lo que Pablo ha dicho en los capítulos 1, 2 y 3, que es nuestra posición en él, o sea, lo que somos en Cristo Jesús, que es eterno, que somos de Él, que somos aceptados en Cristo Jesús totalmente. Y no por algo que nosotros hayamos hecho. Entonces, esto es muy importante, que para llegar al capítulo 4 tenías que pasar 1, 2 y 3, que es quienes somos en Cristo. Y solo en base a eso, al entender lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, podemos participar o ser de beneficio para la iglesia, ¿ya? Entonces veamos esto, lo que dice aquí, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Y esta es la parte importante, ¿no? ¿Qué dice ahí? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, muy importante la iglesia, cómo funciona, ¿no? Es para hacer perfectos a los santos o perfeccionar a los santos, que quiere decir llegar a la madurez espiritual, que quiere decir ser que lo que creemos en su palabra afecta a cómo vivimos, y eso es algo que el Espíritu Santo lo hace en el creyente, ¿no? Entonces necesitamos a la iglesia. Uh-huh. Sí, sí, y me encanta también ver que todo es para ser conformados o ser hechos a la imagen de Cristo. Imagen de Cristo. Amén. Entonces, como esa es la medida de la madurez. Amén. No es llegar a ser como el pastor. Exacto, no, jamás, porque el pastor, o sea, todos somos también partes del cuerpo y nos necesitamos. O sea, tú como pastor creces junto con la iglesia. Exacto, necesito de la iglesia para crecer. Uh-huh. Entonces, necesito, si podemos decirlo así, de esa manera, como centrados en nosotros mismos, que tú estés caminando con el Señor, que tú estés creciendo, porque si no, pues va a afectar al resto del cuerpo. Sí. Es obvio, ¿no? Cuando nuestros niños son pequeñitos, les damos la mano o antes de eso les cargamos, y para que aprendan a caminar les damos la mano y vamos con ellos. El problema, creo, de la iglesia es muchas veces que pensamos que una persona ya acepta a Jesucristo y ya enseguida tiene que actuar como maduro. No, necesita del resto del cuerpo que le dé la mano, que le ayude, que por lo que ha vivido le enseñe a confiar también en el Señor. Es decir, mira, yo he pasado por esto, a mí me entiendo, se relacione, ¿no? Entiendo lo que tú estás viviendo, y Dios tiene una respuesta. ¿Sí? Dios tiene esperanza para ti. Como dice acá tal cual, ¿no? En el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad
propia de cada miembro Ujú. recibe su crecimiento para ir. O sea, Amén. es esto de que vas Sí. hablando, ¿no? Es juntos vamos creciendo. Exacto. O sea, No tú es- creces por nosotros, nosotros crecemos Sí, por ti y al ser parte y estar unidos al cuerpo sí, crecemos. sí, y vamos viendo más todavía Ujú, cuando Pablo, por ejemplo, él, ¿cómo se nombraba cuando escribía las cartas? Siervo de ujú. Jesucristo y que es esclavo de, perteneciente a Él. O sea, no hago mi voluntad, sino la de Él. Qué importante. Sí. Juan, y una pregunta. Dicho todo esto que estuvimos hablando, ¿qué consejo tal vez le darías a alguien que conoce al Señor o que recién conoce al Señor y dice, yo quiero ir a una iglesia, quiero congregarme, pero me cuesta, siempre surge algo los domingos o no encuentro una iglesia que me guste? ¿Qué consejos le darías a alguien como que está en esa Ok. situación? Em, la respuesta corta, pero no hay como explicarlo, ¿no? Es confía en el Señor. ¿Qué quiere decir confiar en el Señor? ¿Qué quiere decir em, es dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en Él? Y para eso necesitamos crecer, pero eso se da dentro del contexto de la iglesia. Em, los problemas no van a faltar. Y hay una cosa más que tenemos que saber, que cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que no quiere nada con las cosas de Dios. Entonces nunca va a haber un día en el que digas, me siento tan bien que hoy día sí quiero irme. Porque la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos no quiere irse nunca. Entonces si tú confías en ti mismo, no te vas a ir a la iglesia. Eso Mm, quiero que entiendas. Pero si confías en su palabra, en lo que Dios dice, no es por cómo te sientes, sino porque Dios lo dijo, eso es fe. Y dices, ok, voy a confiar en el Señor y me voy a ir. ujú. ¿Y qué beneficios, o sí, qué beneficios tiene para nosotros como creyentes? Bueno, hablamos del crecimiento, pero ¿hay otros beneficios que Ujú. nosotros podamos tener por ir y congregarnos en la iglesia? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, Romanos capítulo 12 nos dice que cada uno de nosotros tenemos dones, ¿ya? Ahora, aquí es un tema que se puede ampliar muchísimo, pero tratando de mantenerlo lo más corto posible, Dios a cada creyente le ha dado un don para afectar al cuerpo, para ser de beneficio al cuerpo, ¿ya? Ahora, los dones solamente se utilizan o sirven cuando la persona está dependiendo en el Espíritu Santo o es una persona madura espiritual, Ujú, ¿ya? Los dones no nos hacen mejores, pero se utilizan, ¿ya? Ahora, digamos que la persona todavía no es madura espiritual, no sabe ni siquiera qué don tiene, ¿ya? Todavía la persona, Dios le ha dado talentos, le ha dado cosas, pero eh, el hecho de reunirse a la persona le ayuda a conocer acerca de Dios y poco a poco puede utilizar los dones y los talentos. Los talentos son cosas naturales que nosotros tenemos, que nos ha dado Dios, ¿no? Habilidad para el arte, para la música, para las lenguas, o sea, para los idiomas o ujú, cosas así, pero am, no importa, eso es secundario cuando vamos a aprender del Señor, mm. ¿sí? Gracias, Juan. Y ya que hablaste o entraste en este tema de los dones o de poner en práctica lo que Dios nos ha dado, me encantaría que podamos hablar, tal vez en otro episodio, de cómo podemos servir. Ahora ya hablamos Sí, de congregarnos, de cómo es sí, que sí, sí, crecemos claro. juntos como iglesia, pero tal vez ahora poder entrar en esos aspectos Sí, claro. de servir. Entonces, Ujú. te invito para el próximo episodio. Perfecto. No se pierda el próximo episodio El por el mismo próximo, canal. el mismo canal, podemos hablar de esto. Entonces, y gracias por acompañarnos. Gracias, Juan, Gracias por a ti, venir, por tu Mati. tiempo. Gracias.
Y si tienen alguna pregunta, si ha surgido algo que quieran consultarnos, pueden escribirnos, pueden mandar sus preguntas y aquí vamos a tratar de poder estudiar y responderlas. Así que esperamos que este episodio ha sido bueno para ustedes y si ha sido así, pueden compartirlo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias. Chao.